Hola, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de World Media. Con esta música ya puedes intuir que te vamos a hablar de cine, del mundo del cine y del séptimo arte. Y como siempre lo hacemos con Manu Díaz, pero en esta ocasión vamos a cambiar de tercio. Y no solo vamos a hablar de cine, vamos a hablar también de videojuegos y de esa relación entre una cosa y la otra, por películas que se han adaptado y también por otras circunstancias que han obligado a muchos a reinventarse. Pero no te voy a desvelar absolutamente nada más y va a ser Manu Díaz quien te cuente qué relación existe entre el cine y los videojuegos y por qué ha sido el tema elegido en el día de hoy para este podcast. Y lo que no sé es si Manu Díaz es más de videojuegos o de cine, aunque ya yo me sé la respuesta, pero se lo voy a preguntar a él. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues aquí encantado de regresar y bueno, sí, en este caso, digamos que mi participación en estos podcasts sobre cine, no sobre videojuegos, aunque también he tenido mi etapa gamer, aunque en aquella época no se llamaba gamer, Sí, es verdad. se llamaba vicioso de toda la vida. Vicioso de toda la vida, pegado a la maquinita, ¿no? Como decían los padres, ¿no? Deja la maquinita esa del demonio. Pues más o menos eso yo creo que los que fuimos gamers de la época también lo vivimos. Pero es verdad, que todos hemos pasado por ahí y siempre nos ha gustado, ¿no? Y siempre te queda también un poquito, a lo mejor ese hormigueo de decir, oye, pues mira, a lo mejor me echaba una partidita a estas nuevas consolas, pero vamos, son tan avanzadas y están todas conectadas a internet y parece que estás en un mundo virtual que hasta miedo me da a veces ver cuando alguien juega si te puedes adentrar en este mundo o no. No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, y que a veces uno echa de menos, porque claro, ya todo es el juego online. Y esto que va a sonar, voy a quedar yo de viejuno absoluto. Pero todo el juego online, la interactividad, son juegos pensados a largo plazo. Eh, ya no hay tanto bueno, sigue existiendo afortunadamente, pero ya no hay tanto de eso de voy a echar una partidita rápida y me voy. Esos juegos que tú simplemente te sentabas y no tenías que hacer mil cosas, sino que era una cosa sencilla para como pasatiempo y después ya podías dedicarte a otra cosa, aunque al final a veces esos juegos más sencillos acaban siendo más adictivos que otros mucho más elaborados. Sí, es verdad, porque también te obligaban a estar más tiempo en la pantalla porque eran difíciles de pasar las fases y tenías que volver otra vez al principio de todo cada vez que tenías que seguir, porque claro, ahora se guardan partidas, antes no se guardaba nada, jugabas y si llegabas al final, bien, y si no, mala suerte, como dices tú, nada de online ni nada parecido. Si conseguías algún amigo que jugara contigo o algún hermano, bien, y si no, pues solana y a disfrutar, pero bueno. Que nada, que al final nos hemos llevado al pasado este asunto y lo enfocamos en el presente, porque hoy Manu quiere hablar de cine y videojuegos, pero yo no sé el motivo. ¿Por qué, Manu? Bueno, por un lado porque la industria del cine y la industria del videojuego, digamos que siempre han tenido una relación de poder determinada que ha ido cambiando. Antes siempre, digamos, el hermano grande era el cine, igual que antes también el cine era el hermano grande de la televisión, igual que era el hermano grande del cómic. Y ahora, pues, digamos que las tornas han cambiado, especialmente cuando hablamos de videojuegos. Y ahora casi que es el cine el que tiene que rendir pleitesía a los videojuegos y cuando haces una adaptación de las consolas al cine, tienes que ser extremadamente riguroso, tener mucho cuidado porque en este caso estás jugando, digamos que con la onda en la mano y enfrentándote a un conglomerado muchísimo mayor de lo que es la industria del cine. Efectivamente. El videojuego que empezó siendo pues con una cosa, un entretenimiento menor, a día de hoy, digamos a nivel de empresa, a nivel económico, mueve muchísimo más dinero que el cine, y teniendo en cuenta cómo está la situación del cine en la actualidad, no solo
con su competencia, con otras formas de ocio, sino también después de la pandemia, pues claro, el aliarse con los videojuegos pues puede convertirse en una tabla de salvación para el séptimo arte. Bueno, tú solo imagínate uno de esos juegos que tiene tanto éxito como es el Fortnite, si tiene su versión cinematográfica, porque es un juego al que todo el mundo juega, y si sacas una película encima con actores jóvenes que tengan tirón y que enganchen, ¿no?, a toda esa nueva cultura del gamer, pues podrían aprovecharse también de estas nuevas oleadas, como dices, es apoyarse en algo que ya existe, que está funcionando, que va mejor que el cine y que son los videojuegos. Claro, lo que pasa es que ahí todavía algo que ya ha conseguido el cine con el cómic, pero no lo ha conseguido todavía con los videojuegos, es conseguir ajustar la narrativa para que lo que funciona en papel funcione también en la gran pantalla. O sea, que para que lo que funciona en la consola funcione también en la sala de cine. Y eso es muy complicado cuando se trata de videojuegos, porque la base del videojuego es que tiene que ser interactivo. Claro. Y en el cine es todo lo contrario. En el cine el espectador es un elemento pasivo que se sienta y ve o disfruta de la historia que le están contando. Entonces es muy difícil trasladar al formato cinematográfico la experiencia del videojuego. Bueno, sin duda seguro que algo se les ocurrirá. A mí se me ocurre de repente crear varias escenas en las que se pueda preguntar al que está en el cine a través de un mandito, pues qué quieren hacer, si quieren ir por el camino A, el camino B, o acabar con este malo o acabar con el otro. A lo mejor hacerlo de manera fragmentada es mucho más trabajo, pero podría ser una alternativa. Pero Manu, de todas formas, hay una película que también está basado en este mundo de los videojuegos, Ready Player One, si no me equivoco, creo que se llama así, ¿verdad? Y que, hombre, esta película a lo mejor, pues también mezclando un poco realidad con imágenes de videojuegos, pues puede también ser uno de los caminos que veamos. Sí, bueno, en el caso de Ready Player One lo que tenemos es una adaptación de una novela escrita por un autor que en este caso es digamos un producto sobre todo de la cultura de los 80, porque tanto la novela como la película lo que hace es jugar con la referencia continua, referencias culturales a videojuegos, a películas, a cómics, y de manera que el espectador hacerlo partícipe en el sentido no de que interactúe dentro de la historia, sino que sepa identificar las referencias y que por lo tanto eso suponga también a nivel nostálgico una forma de sentirse incluido dentro de la propia película. Si ves que el protagonista pues conoce los libros, los cómics, las películas, los videojuegos que tú consumes, pues te identificas más con ese personaje. Tenemos Ready Player One y tenemos también películas que en este caso son sobre, digamos, metalenguaje sobre el videojuego, que habla sobre la creación de un videojuego, sobre lo que es la industria del videojuego, pero realmente ahí es como, bueno, pues como una especie de Ed Wood también, ¿no? Donde en vez digamos, el gusto por el cine nos viene viendo cómo nos cuentan una historia sobre cómo se hace una película. Pero el reto sigue siendo el mismo, porque es verdad que años atrás, en los 80, en los 90, se le podría echar en cara a las películas que adaptaban videojuegos el no tener la tecnología. Digamos, eran versiones a lo mejor muy, muy simplonas y que después, pues bueno, el trasladar la imaginería del videojuego a la gran pantalla, pues no quedaba igual. Con la llegada de la tecnología digital, ese salto o esa barrera se ha saltado. Y ahora sí es posible, de hecho es tan posible que a nivel de gráficos, pues no hay muchas diferencias entre una animática de uno de las grandes superproducciones del mundo del videojuego
y pues los efectos digitales de una película de Los Vengadores, por ejemplo. Eh, por lo tanto, a nivel tecnológico, a nivel de efectos, sí sería posible, y lo estamos viendo, sí es posible replicar el universo de un videojuego en una película, pero sigue siendo, digamos, un elemento donde todavía la industria del cine cojea y muy pocas películas han conseguido llegar a un cierto nivel de aproximación a los videojuegos. La mayor parte de las películas que han adaptado a los videojuegos pues acaban fracasando rotundamente y se acaban convirtiendo en auténticos objetos de odio por parte de los seguidores de los videojuegos. Y aún así todavía vamos a encontrarnos adaptaciones que van a llegar de videojuegos llevadas al séptimo arte, ¿no? Al cine. Efectivamente, una cosa es que las adaptaciones pues hayan pinchado y que la mayor parte de ellas pues estén consideradas como malas adaptaciones de los videojuegos, pero siguen siendo películas rentables porque al final utilizas un título, lo que decías tú antes, y al final acabas convocando a un público, aunque ese público después salga echando pestes de la película, pasa por la taquilla. Una de las últimas versiones que nos ha llegado es Uncharted, que también saga de videojuegos muy popular, que además en este caso pues tirando de rostros muy conocidos como Tom Holland, el actual Spider-Man o Mark Wahlberg, que además, pues bueno, no solo todo es digital, sino se trata de dos actores con habilidades físicas para también llevar a cabo en pantalla algunas de las destrezas que los personajes digitales hacen en los videojuegos. Eh, pero seguimos, claro, seguimos con esa resistencia de, vale, consigues replicar el tono de aventura, el tono del juego, los personajes pues se puedan asemejar a los del juego, los efectos digitales pues van a la par, pero sigue sin ser, seguimos sin tener digamos, el elemento adictivo que es la interacción. Claro. Y eso es la parte que habrá que ver de qué manera la encajan, ¿no? Pero aún así, claro, tienes buenos actores, tienes juegos y tienes esa mezcla y ese vínculo y esas adaptaciones que probablemente no se queden ahí. No sé si luego también habrá pues otros personajes, creo que en algún momento Sonic, el muñequito de pelo puntiagudo de las videoconsolas también, pues tiene su hueco en la gran pantalla. Efectivamente, bueno, todo en este caso, todo pasa como sabemos que si hay una novela que se ha convertido en bestseller y ha vendido muchísimo, Uh-huh. va a acabar creándose una adaptación de esa novela al cine. En el mundo del cómic, lo mismo, o sea, aunque hay algunos cómics quizá menos conocidos que también tienen adaptación al cine, por regla general, lo que llega a la gran pantalla son los personajes más conocidos de cada editorial. Eh, y con los videojuegos, pues también, sí, lo difícil a veces, en este caso, pues un personaje como Sonic, digamos que la dinámica del juego es muy sencilla, una figura que va a toda velocidad y que tienes que esquivar obstáculos e ir recogiendo elementos de los diferentes escenarios, e ir saltando pues de plataforma en plataforma. ¿Cómo le das tú a eso un trasfondo narrativo, un Claro. argumento, una historia? Pues bueno, ahí entra un poco también la materia gris de los guionistas que tienen que buscar la forma de eh, convertir algo que no tiene digamos, un argumento detrás o no tiene una narrativa clásica detrás, eh, convertirlo en algo que tiene que alimentarse forzosamente de una narrativa clásica. Mm. Pasaba algo también con un proyecto y en este caso no son videojuegos, un juego de mesa, pero hace como en torno a 20 años, un poquito más, Ridley Scott estaba empeñado en que quería hacer la película de Monopoly. Y bueno, pues te preguntas, ¿y de qué manera puedes hacer Mm. una película de Monopoly? Y se puede, hombre, evidentemente se puede hacer porque tienes ahí todo el tema urbanístico, tiene Mm.
pero claro, pero un juego de mesa donde vas tirando al lado y vas moviendo y se cae en la casilla equivocada, pues paga, pues ahí no hay mucha chicha argumental. Sí, efectivamente. Pero cercano también a las últimas experiencias, la película, por ejemplo, Manu, de Ryan Reynolds, la de Free Guy, que mezcla un poco la realidad o lo que piensa que es una realidad un cajero de banco cuando descubre después que está dentro de un videojuego, de un mundo interactivo, ahí sí se mezcla un poco imágenes donde se puede interpretar que ese tipo está en un videojuego, pero te puedo decir que a una persona de 16, 17 años que le preguntaba, un chico que le preguntaba, digo, oye, ¿la has visto? Sí, ¿qué tal? Dice, vaya paquete. Pues esa era la respuesta. O sea que todavía tienen que afinar un poquito más porque esta versión ni siquiera, este tipo de acción-aventura mezclada con videojuego, ha llegado a gustar a los más jóvenes, parece. Bueno, yo tengo cerca a uno de 15 que sí le gustó. Ah, sí, o sea que bueno, hay división de opiniones. Claro, imagino que bueno, Claro. ahí después va también del gusto particular de cada uno. Hombre, a mí me parece una película entretenida, Es entretenida. muy dinámica, muy divertida. Tiene mucho de Ready Player One. Es como un cruce de Ready Player One con el show de Truman. Pero sí, también, pero entramos de nuevo en eso. Es verdad que utilizan los elementos de los videojuegos en el sentido de eh, pues la barra de energía, el tener una serie de elementos que puedes adquirir a medida que vas ganando experiencia, una acción, digamos, totalmente irreal, porque las leyes de la física en el mundo virtual son distintas a las leyes de la física en el mundo real, ya nos los dejó claro Matrix. Sí. Pues bueno, todo eso está ahí y efectivamente también pues los efectos especiales digitales nos permiten trasladar todo eso a la pantalla. Pero en este caso, más que, porque evidentemente no es una adaptación de un videojuego, es una película que habla más de la experiencia del videojuego, más que el querer trasladar al espectador la sensación de estar jugando con un videojuego. Bueno, luego he pensado también y acabo de acordarme de otra que es Assassin's Creed, ¿no? Otra saga también importante de videojuegos que fue llevada a la gran pantalla y realmente creo que por lo menos la adaptación, aunque no tiene esas imágenes de videojuego, si tiene alguna mezcla de un mundo de realidad virtual donde el protagonista lo traslada, ¿no?, a tiempos pasados, a tiempos pretéritos, sí tuvo un poco de mejor aceptación. No sé si compartes esta opinión o solo para los que tenemos una edad la película por lo menos tenía algo más de sentido. Bueno, en este caso la verdad es que se considera y perdona que te contradiga, pero que se considera como uno de los fracasos recientes de intentar llevar en este caso, el videojuego al cine y no el cine al videojuego. Porque desde luego la película tenía todo a su favor, tenía un director con una reputación detrás, tenía un actor de primer nivel, que además es un actor que atraía público a la sala, un presupuesto holgado tenía además un videojuego que en este caso sí, un videojuego que tenía una historia muy interesante de fondo que se podía desarrollar y hacer que la historia fuera atractiva e interesante más allá de la propia acción del juego. Y sin embargo, pues no funcionó. No, la película pinchó en taquilla, las críticas fueron, digamos, más bien tirando a malas, y lo que podía haber sido una franquicia con recorrido, pues se quedó ahí a las puertas. No es la peor película de videojuegos que se ha hecho, afortunadamente, pero sí es verdad que dejó esa sensación de intento fallido. Ya. Oye, pues de tener todos los recursos y no funcionar. A mí me gustó, tengo que decir que a mí me gustó, no es que me maravillara, pero bueno, la película por lo menos tenía un poco de sentido y de ahí que me acordara ahora y me viniera a la cabeza, ¿no? Pero bueno, me echas abajo el argumento, pues claro, ¿y ahora qué hago yo ahora? Pero es normal, es normal. Además tienes los datos, o sea, sí, se estalló en taquilla,
por algo será, como decíamos antes, ¿no? Siempre hay gustos y hay gente que le gusta un tipo de determinada película o esa película te ha gustado y al resto no. Y a la inversa, ¿no? Un éxito de taquilla y luego tú no acabas de comprenderlo. Pero detrás de todo esto, además, Manu, tenemos que también observar el vínculo que hay ahora mismo o que puede haber de cara al futuro no muy lejano entre los cines y los que juegan a videojuegos. Porque también podríamos ver cómo precisamente esas salas de cine que tristemente no vemos que todavía siguen vacías, pues puedan servir para jugar partidas de videojuegos en pantalla gigante. No sé si dividiendo la pantalla, no sé haciéndolo cómo, pero que podría también ser otra salida, ¿no? Para esas salas de cine que muchas han tenido que cerrar o muchas ven que siguen sin tener pues a espectadores precisamente porque es un local cerrado y porque ahora mismo estamos como estamos. Bueno, efectivamente el videojuego sigue siendo un elemento que está, digamos, en las expectativas de la industria del cine para, eh, digamos, por un lado salir de la crisis que ha supuesto la pandemia, pero también eh, para seguir atrayendo a nuevos espectadores a la sala, por lo que seguiremos teniendo adaptaciones de videojuegos al cine y cada vez más, y esperemos que cada vez pues más acertada y que llegue un momento pues que pase como con el mundo del cómic, ¿no? Que al final pues casi que el cine y videojuegos se retroalimenten y que mucha gente que conecta con los videojuegos a través de una película pues acabe pasando a las consolas y viceversa. Pero por otro lado está también lo que tú dices. Evidentemente estamos en una situación en la que las salas se tienen que reconvertir, tienen que buscar otros modelos de negocio y uno de ellos, uno de los que está sobre la mesa y que se está redefiniendo en estos momentos, es la posibilidad de pues precisamente llevar esa interacción que las películas no te dan, pues llevarla a través del videojuego y buscar la forma de aprovechar la sala para, y sobre todo la pantalla grande, para atraer a gamers y darle una experiencia distinta a la de jugar en su casa delante de un monitor o delante de su televisión. Eh, es algo que está en marcha, que ya se ha experimentado, sobre todo pues, en algún festival o concursos de videojuegos, y que lo que hay que buscar la forma de pues ajustar un poco la tecnología para que pues los que estén en la sala todos tengan su forma de participación. El juego online puede ser una de ellas, el saber que pues en esa enorme pantalla pues puede estar todos los espectadores interactuando dentro de un videojuego y estar al mismo tiempo viéndolo en la sala de cine. Es Bueno, una de las opciones que se le está dando a las salas de cine para renovarse y bueno, y adaptarse a los nuevos tiempos. hay que reinventarse y hay que aprovechar todas esas grandes salas ya creadas. No vas a tirar abajo algo cuando se le puede dar un segundo uso o renovarlo hasta que todo vuelva a la normalidad o hasta que veamos que llega una normalidad donde las salas de cine vuelvan a tener el 100% del lleno, que es lo que todos deseamos ver, ¿no, Manu? Sí, sí, pero bueno, que el 100% del lleno Mm. tampoco te asegura Sí, ya. que se llene al 100%. Mm. Porque ya antes de la pandemia teníamos, o sea, hubo una época en la que el cine, lo decíamos antes, el cine era el rey porque no tenía competencia. Mm. Pero a medida que las alternativas han ido creciendo y se han vuelto más atractivas, las opciones de ocio, el abanico de ocio se amplía y al final los consumidores eligen y a veces eligen la opción que le resulta no solo más entretenida, sino también más cómoda. Y el desplazarte al cine, pues con todo lo que ello lleva y lo fantástico que es ver una película en pantalla grande, pues también acarrea una incomodidad que en casa no tiene. Claro. Y encima, pues, el coste añadido de lo que complementa la película, ¿no? Que es todo lo que te comes, todo lo que bebes, y que si lo tienes en casa siempre te va a resultar más barato, más económico, y en cualquier momento también puedes parar la película, levantarte, ir, volver, y multipantalla. Tener el móvil cerca y hacer cosas. Pero bueno,
Vamos a ver qué pasa. Y es cierto que nos vamos adaptando a todo lo que va llegando. Manu, para terminar, se me había olvidado, también había otra por ahí que tuvo su adaptación, que fue Mario Bros, ¿no? Si no me equivoco, con Chris Pratt, ¿verdad? Bueno, no, la versión con Chris Pratt es una que se está desarrollando ahora, Ah, bien. una nueva versión. La versión anterior era una versión Bob Hoskins, ¿no? con Bob Hoskins Sí. y John Leguizamo. Exacto, Sí, sí. Que bueno, ese Super Mario Bros. Está encajado dentro de un reducido grupo de adaptaciones a los videojuegos que entrarían dentro de un poco del concepto psicotrónico, es decir, son tan malas que resulta tan divertido verlas Claro. que al final, pues bueno, a lo mejor no cumple su objetivo original, pero la gente las ve y las sigue recuperando porque se divierten con ellas, pero se divierten con ellas de lo malas que son. Claro, como jugar el pato, ¿verdad? Como jugar el pato. Que no se nos olvide siempre tenerlo presente y que de vez en cuando pueda volver otra vez a nuestra cabeza. Manu, pues como siempre un placer haber hablado de cine, haber hablado de videojuegos y encima pues ver que existe una fusión y que si siguen buscando la tecla, quizá llegue el día en el que consigan que aquellos que juegan a videojuegos se sientan representados con una película en la gran pantalla hecha y lista para que la consideren pues como también parte de ese día a día o el tiempo que emplean delante de la pantalla, que si no me equivoco no es poco, ¿no? Antes nosotros jugábamos un ratito en lo que nos dejaban, pero parece que las horas de videojuegos cada vez se amplían más. Nosotros salíamos a la calle. Claro, pero por lo que te comentaba antes, también porque el concepto de los juegos en nuestra época previejuna, pues el concepto eran digamos, partidas más cortas. Aquí claro. Casi que el concepto es la partida eterna, una partida que no acabe, que donde vayas encadenando una cosa con otra y que nunca se acabe. Pues está claro que, hombre, si las hacen más cortitas también veríamos a lo mejor más críos en la calle disfrutando del aire libre, que también creo que les vendría bien. Pero bueno, son conceptos viejunos y mensajes viejunos también, como dices tú. Sí, pues, cuidado claro. que en el aire está el coronavirus. También es verdad. Pues Manu, como siempre, un placer escucharte, disfrutar de este ratito de cine, de videojuegos en esta ocasión y de este podcast que seguro también habrá tenido, pues, entretenido a la persona que ha estado al otro lado escuchando, le guste o no los videojuegos, pero seguramente el cine sí, y hay películas que llegan. Así que, Manu, como siempre, lo que me queda desearte es que seas muy feliz, eso de entrada, y además que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Que así sea, Manu. Gracias, cuídate, hasta luego. Bueno, pues como ves también, hablando de cine podemos hablar de videojuegos y eso es lo que hemos hecho en el día de hoy, tanto Manu Díaz como yo, José Luis Martín, que hemos estado este ratito charlando sobre ambas cosas en este podcast de World Media. Dentro de poco volveremos a escuchar a Manu Díaz con más temas relacionados con el mundo del séptimo arte, del cine y también noticias que te interesa conocer. Te recuerdo como siempre que puedes seguirnos a través de las redes sociales como World Media Spain y también te invito a que este podcast lo compartas con aquellos que consideres también puedan estar interesados en la misma materia, en el mismo asunto. Te espero en la siguiente edición, en el próximo capítulo y en worldmedia.es. Y como siempre te digo, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe.